El consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha anunciado que presentará en un plazo de 10 días una propuesta de reforma de la PAC. El objetivo es acabar con las desigualdades y lograr una normativa más justa y eficaz. Olona ha defendido que se trata de una reforma ambiciosa que persigue acabar con los enfrentamientos. Es evitar precisamente el enfrentamiento. Es evitar enfrentamientos, estas dualidades. Se trata de evitar, como decía, enfrentamientos entre territorios, entre generaciones, entre las definiciones de agricultores, que también se ha demostrado que es un fracaso. Se están poniendo adjetivos que nadie termina, que nadie entiende, que si por agricultor activo, esto, en fin, creo que es bastante deficiente y no hay que ir por esa vía. Así lo ha anunciado tras una reunión mantenida con los representantes de los agricultores turolenses, que han denunciado de nuevo la inferioridad de las ayudas recibidas. Que en este periodo, 2015-2020, al menos el estrato de convergencia, es decir, el nivel de ayudas que percibamos los agricultores y ganaderos de los estratos 3, que como decimos está prácticamente toda la provincia de Teruel, sea igual al resto de Aragón en los diferentes cultivos. Los agricultores han anunciado que se manifestarán el próximo 1 de marzo.